El cortoplacismo en el que está inmersa la política hace que absolutamente nadie mire más allá de los próximos, como mucho, 4 años de su propia legislatura. Heredero de una sólida tradición empresarial, profundamente comprometido con Granada y con el tejido productivo español. Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada. Los trámites de cualquier proyecto empresarial puede pasar más de una década para obtener los permisos correspondientes y poder empezar tu proyecto. Eso no tiene sentido alguno. Yo creo que ese es el elefante en la habitación que absolutamente nadie quiere ver. El sistema no quiere advertir que tenemos una administración ineficiente. Fue la pérdida de nuestro padre. Realmente nunca es un buen momento para perder a un padre, ¿no? Te cortan tu relación con tu cordón umbilical, pues sientes un vacío que es difícil, es muy complicado. No sé por qué en este país hemos acuñado la palabra emprendedor y hemos desterrado la del empresario. No sé a qué obedece. ¿Puede? Oh, esa pregunta es buena. ¿Se pueden hacer tortillas sin romper los huevos? No se puede ser tibio, no se puede ser firme y eso no es sinónimo de radical. Buenos días, estamos aquí en otro episodio de Chesteraje y con nosotros tenemos hoy a un invitado muy especial, un invitado que vosotros conocéis. Tenemos a don Gerardo Cuerva Valdivia. Muchísimas gracias, buenos días. Gerardo Cuerva es un empresario granadino y consejero delegado de Grupo Cuerva, compañía familiar con más de 8 décadas de trayectoria en el sector energético. Durante 6 años presidió la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en defensa de las pymes y del autónomo en España. Heredero de una sólida tradición empresarial, profundamente comprometido con Granada y con el tejido productivo español. Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada. Representa una forma de liderazgo basada en el esfuerzo, la independencia y la cercanía. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a vosotros por echar este rato porque estoy encantadísimo que os hayáis acordado de mí. Hoy queremos hacer una entrevista en la que conozcamos al Gerardo más personal. Conocemos al Gerardo representante institucional, conocemos al Gerardo empresario y queremos conocerte de una manera más cercana. Para empezar, nos gustaría conocer cómo es un día cualquiera en tu vida, en el día a día. Bueno, yo creo que mi vida o mi día a día seguro que es muy similar al de muchos de vosotros, al de ti, al de cualquiera de los empresarios o del mundo empresarial que nos está viendo, que es levantarse por la mañana y echar muchas horas, ¿no? Realmente creo que dedicarle mucho tiempo a tu trabajo e intentar dedicarle tiempo también a otras cuestiones que son esenciales en la vida, y tú dices desde el plano menos profesional y más personal, que son tu familia, tu amigo y tu entorno más directo, ¿no? Pero yo creo que mi vida diaria, ya te digo, la que todos tenemos lo del mundo empresarial, pues con mucha ilusión todas las mañanas, intentando mejorar el entorno en el que te desenvuelves. Lo difícil es muchas veces hacer ese encaje de bolillos con el tiempo, ¿no? El poder compatibilizar no solamente la labor empresarial, la labor de representante institucional y esa parte de tiempo que incluso se le quita al ocio, a la familia, a los amigos. Bueno, yo creo que lo hemos dicho siempre, ¿no? Y ya está muy repetido. Y últimamente lo más caro, lo más valioso es el tiempo. Pero es cierto que uno cuando repasa su agenda, y yo lo he aprendido porque está con muchísimas personalidades, con gente muy influyente de en todos los ámbitos, y me decían, partir qué es lo más importante. Y muchas veces lo típico que siempre decimos es la familia, ¿no? Y te decía, venga, saca tu agenda. Y dice, dime cuántas horas le tienes puesta a tu familia, que es lo más importante en tu agenda. Y claramente dice, uff, aquí faltan muchas horas, ¿no? Pero sí, sin duda, gestionar el tiempo, hoy día el poder estar prácticamente en muchos sitios a la vez, yo creo que al final se convierte en una de las claves para intentar no tener éxito, sino poder estar a la altura, es la gestión del tiempo de la mejor forma. Sí, yo en este caso como presidente de AGE, ¿no? Muchas veces me he planteado, digo, ¿qué hago aquí, no? Digo, ¿qué hago aquí?
cuando tienes esa agenda llena de eventos, de trabajo pendiente de sacar. Creo que hay, y creo que lo compartirás, hay una parte muy bonita, ¿no? Que es lo que estás viviendo, lo que vives, ¿no? Por ejemplo, que estemos hoy aquí sentados, ¿no? Creo que esa parte es esencial. Yo creo que eso va intrínsecamente con la cultura que tú tengas de qué es el mundo de la empresa. Yo he tenido el privilegio de tener a maestros como son referencias para mí y mi norte, ¿no? Por el que me guío, como fue mi abuelo o ha sido fue mi padre, ¿no? Que desgraciadamente no pude aprovechar en todo el tiempo que yo hubiese querido y seguro que había en él también estar juntos, ¿no? Y en ese sentido, esas referencias siempre me han marcado que el ser empresario es preocuparte también del entorno en el que estás. Y yo creo que acciones o actividades como estas, ¿no? Desde las organizaciones empresariales, culturales, de cara a estar con la sociedad, al final va en beneficio y redundan en esa devolución de verdad del trabajo que tú haces en la empresa, que también recaiga sobre tu entorno. Probablemente hay que preocuparse muchas veces del entorno más cercano, porque es el que realmente en el que podemos influir, pero siempre con la intención de cambiar el mundo, ¿no? Pero cambiándolo, como siempre se dice, cambiando al que tiene al lado. Y en ese sentido yo creo que por eso no pesa, ¿no? Porque va dentro de la cultura empresarial, al menos que yo he aprendido y que he vivido, que es mejorar el entorno. Ya lo hacía mi abuelo en los años 30 cuando electrificó algunos de los municipios de la Alpujarra que no tenían suministro de energía eléctrica como hoy conocemos, y lo hacía probablemente, por supuesto, por el negocio, pero porque también aportaba algo a la sociedad, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no? Ese leitmotiv que no lo olvides nunca, ¿no? Que tu empresa, que tu entorno empresarial, que tu actividad empresarial también haga recaer algo sobre la sociedad en la que estás. Y a nivel personal, pues, como tú dices, es un privilegio. O sea, estar en diferentes foros como los que nos permite estar, ya que le dedicamos tiempo a esto. ¿Puede ser esa la enseñanza que, digamos, te ha dejado tu legado familiar, tu padre, tu abuelo? Bueno, probablemente son muchas, ¿no? Afortunadamente creo que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener grandes referencias, grandes maestros en ese sentido, y una de ellas es esta que estamos comentando, la honestidad, la lealtad, realmente el trabajo serio y cabal, ¿no? Yo creo que al final son referencias que uno tiene y que debe mantener, pero por supuesto esa aportación al entorno en el que te encuentras, yo creo que me siento muy cómodo con ello. ¿Y a tu hijo? Ya que estamos hablando de familia, ¿qué le dirías si lo tuvieras aquí delante ahora mismo? ¿Qué le dirías? ¿Le aconsejarías que siguiera tu trayectoria, que apostara por la empresa familiar? Bueno, yo soy una parte de un grupo de familias que somos los Cuervas, y en ese sentido, yo tengo el privilegio de tener algunas sobrinas y algunos sobrinos que son verdaderos ángeles, y que son gente muy capacitada, muy capacitada. Algunos de ellos están acabando, su periodo de formación, otros están trabajando ya en otras compañías, y ojalá, cualquiera de ellos, ¿no? De mis sobrinos, de mis sobrinas, de mi hijo o de mi hija, le gustara involucrarse con la actividad empresarial, en este caso de la familia, pero yo creo que lo más importante como padre, y en este caso como estamos en el ámbito más personal que decía, yo creo que lo más importante para tu hijo es dejarle una buena formación, una buena educación, unos buenos valores, y que realmente sean ellos capaces de gestionar sus propias vidas, ¿no? Ojalá que se acerquen, en este caso, al grupo de las empresas de nuestra familia y puedan aportar, y vengan a aportar y a engrandecer un poco la actividad que hacen nuestras empresas. Pero ya te digo, creo que lo más importante como padre, en este caso a nivel más personal, los valores y la educación y la formación que le dejes a tu hijo, porque yo creo que son la base, son los cimientos sobre los que puedes construir pues diferentes alternativas que la vida, ellos mismos tengan que decidir, ¿no? Sí, esa cultura de esfuerzo, de constancia, ¿no? Y que al final decidan libremente lo que hagan, pero que lo hagan con gusto y lo hagan. Sin duda, y lo dice el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, yo creo que son valores que tienen que estar en la vida del día a día, ¿no? Y ojalá, mi mujer y yo, consigamos inculcar a nuestros hijos, pues, estos valores que son primordiales para una vida. Seguro que sí, seguro que lo había hecho. Hablando sobre liderazgo, ¿qué es lo más difícil
de asumir o que lleva ese peso sobre tus espaldas cuando estás liderando no solamente a los empresarios, sino también al grupo empresarial, ¿no? Esa parte de lo que es más difícil en cuanto a gestión, en la responsabilidad que tienes. Mira, si nos vamos a la parte empresarial, a la parte, digamos, de organizaciones empresariales más semipúblicas, podamos decir, yo creo que es, de alguna manera, en el frontispicio, el no fallar a la gente, ¿no? Realmente el no separarse de cuáles son sus necesidades, sus realidades y sus demandas. Porque es muy fácil, y esto quizá desgraciadamente lo he visto en muchos dirigentes empresariales, es muy fácil equivocarse y buscar tus propios intereses y no los colectivos, ¿no? Yo he tenido el privilegio de, pues, de partir a nivel privado con Su Majestad el Rey, o con el presidente del gobierno, o con cualquier ministro, o con cualquier... Y a mí no se podía olvidar jamás, cuando estaba en ese tipo de reuniones, que yo lo que estaba era representando a empresas, representando a una clase empresarial que desgraciadamente la estaba pasando muy mal en este país. Jamás podría pensar en mi lado personal. Yo creo que eso sería una traición incluso a lo que estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que no se te vaya, el punto, ¿no? Que realmente no pierdas nunca la referencia del por qué y para qué estás ahí. Y a nivel, empresarial, lo mismo que a nivel también de organizaciones empresariales, créeme, Alejandro, que lo más importante, son los equipos. Yo, en la empresa de mi familia, no tomo las decisiones, por supuesto, de forma aislada, y todas las decisiones que tomamos en nuestras empresas vienen coordinadas, y como tanto por mi hermano o por mí. Es decir, yo con mi hermano Ignacio formo ese tándem que siempre tomamos decisiones de forma conjunta. Pero no solo mi hermano y yo, hay un equipo, está Javier, Moisés, Juan, estamos el equipo que tomamos decisiones, y de ahí, de alguna manera, es más fácil y más sencillo, esa toma de decisión, ¿no? Yo creo que para la toma de decisiones es muy importante, y si hablo de Cámara de Comercio de Granada o si hablo de Confederación Granadina de Empresarios, hablo igual, que tengo el privilegio de pertenecer a un equipo que toma las decisiones. Así es mucho más sencillo. Por tanto, para tomar decisiones, es verdad que son difíciles, muchas veces hay que apretar el botón, el negro o el blanco. ¿Le damos a la llave o no? Al final hay que tomar una decisión. Pero cuando se toma una decisión con información, con la máxima información veraz, real y buena, y con un equipo, la situación es mucho más sencilla. Por tanto, yo tengo el privilegio de estar, inmerso en diferentes equipos. En Cuerva, de la mano de mi hermano y con mi hermano, formamos un equipo y tomo decisiones en ese equipo, y en la parte, más de organizaciones empresariales o de corporación de derecho público, como es Cámara de Comercio, tengo el privilegio de formar parte de unos grandísimos equipos. Sí, sin duda es que al final una parte del liderazgo precisamente es también gestionar y hacer ese buen equipo, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces, sin ese equipo, la verdad es que las organizaciones ni la empresa, como bien decía, pueden realmente funcionar porque no se basa en una sola persona, se basa la constancia y el trabajo y el esfuerzo de, como decíamos antes, ¿no? Pero de todas las personas que lo conforman. Una pregunta un poco más particular, ¿se puede liderar sin incomodar a nadie? ¡Jo! Esa pregunta es buena. ¿Se pueden hacer tortillas sin romper los huevos? Bueno, yo creo que no se trata de ir molestando a la gente, por supuesto, no se trata de ir, siendo algo, no sé, por convencimiento siempre hacer para fastidiar a alguien, pero yo creo que quizá el peor pecado que hay en la sociedad hoy y en el mundo de las organizaciones empresariales, si a la que te refieres, te digo, es la tibieza. No se puede ser tibio, se puede ser firme, y eso no es sinónimo de radical. Fíjate, en la época anterior, cuando yo fui presidente de CEPIME, como han nombrado antes, hace unos años, estuve unos años, hace un año ahora, a mí me tachaban de radical. Me tachaban de radical. El presidente de la COE me decía que yo era un radical, y hoy está haciendo o diciendo cosas parecidas a las que yo decía, ¿no? Por tanto,
no ser tibio no es ser radical. Y yo creo que la tibieza es de los peores síntomas y actuaciones e intervenciones que se pueden hacer en la vida, en cualquier índole, y en la de las organizaciones empresariales, por supuesto, más. Por tanto, es verdad, y he tomado decisiones que muchas veces no era por no molestar a nadie, sino porque era la decisión menos mala. Mm. Y hay veces que tienes que tomar decisiones que no son las que tú tomarías, pero que el escenario en el que evalúas, pues, es la menos mala. Me estoy acordando ahora mismo de la firma de la reforma laboral, en la que yo decía, y lo decía abiertamente en este país, que no era la reforma laboral que el mercado necesitaba y que el mundo empresarial necesitaba y que España necesitaba, pero entendía que era la opción menos mala. Por tanto, detesto que la firmeza, que realmente del defender tu posición, que es la posición del mundo empresarial y lo que necesita la empresa, por partidismo, la gente diga que eso es radicalidad. Es que eres un radical y te saco del debate. No, no, lo que no soy un tibio. Lo que no es que busco los intereses a corto plazo o de algún grupo cercano a la toma de decisión, sino que tengo que ver cuál es lo mejor para el colectivo que defiendo, que en definitiva entonces eran las empresas de las pequeñas y medianas empresas de España. Y hoy, pues las empresas de esta provincia, de Granada. Y ahí me van a encontrar siempre tomando decisiones firmes, sin tibieza y insisto, detesto que me digan que son radicales, porque lo que vienen es a buscar el beneficio y el confort, de alguna manera, de ese bien que tenemos en esta provincia, que son nuestras empresas. Sí, de hecho, el otro día en tu discurso precisamente en la asamblea, ¿no?, de la Confederación Granadina de Empresarios, venía a decir también, ¿no?, no caer en ese buenismo, ¿no?, no caer Sí, sí. en por no molestar, por no incomodar. Es que, hemos entrado en una dinámica de, efectivamente, ¿no? Del que no dice lo que yo pienso es un radical. Y nos metemos en ese, y yo lo decía, y lo recuerdas bien, en ese buenismo en el que, ¿qué pasa? Que no queremos molestar y por no molestar no hacemos lo que tenemos que hacer. Creo que eso es un error garrafal y defendiendo, oye, pues dentro del ámbito racional, que no puede tener de otra manera, el debate, la confrontación de ideas, poner tu postura y defenderla con tus valores y con tus pensamientos, lo que me parece lo que es lo lícito y lo correcto, no el buenismo y el cortoplacismo que realmente, quizá está infectando todos los estamentos, en este caso políticos y sociales de nuestra sociedad. A raíz de ello, ¿se experimenta soledad en un puesto de gran responsabilidad? Bueno, hay veces que puedes sentir ese momento, ese pellizco, ¿no? O te puede entrar la duda, fíjate, ¿no? Es decir, de verdad esto tiene que ser así? Pero, Alejandro, al final vuelves la mirada y ves que lo que formas parte de un equipo que no es un equipo, sino un equipazo. Y por tanto se te quitan todas las tonterías de golpe, porque tienes el privilegio de trabajar día a día con grandísimos profesionales, con grandísimas personas, con unos valores que van mucho más allá de los que tú puedas tener, ¿no? Y de ese aprendizaje, de ese contacto con el equipo, al final lo que tienes o yo tengo el privilegio, ¿eh? Igual no es una pregunta o una opción generalizada para todo el mundo. Yo en ese sentido me siento más que arropado con los equipos en los que participo. En los de mi familia personal, de mi mujer y mi hijo, los de mi familia con mi hermano y mi hermana y mi madre, etcétera, y con los profesionales, tanto en Cuerva, en toda la empresa del grupo, como en las organizaciones, tanto empresariales como Cámara de Comercio. Estoy totalmente metido en equipos que son de verdad, y puede parecer un tópico, ¿no? Y puede parecer, típico, ¿no? No, es que lo digo convencido que, no sería absolutamente nada y estaría cargado de dudas y de miedo si no tuviera el privilegio de formar parte de su equipo. Eso al final, y yo creo que todos los espectadores que te verán coincidirán en que al final es tu forma de liderar es la que precisamente permite eso. Bueno, no lo sé, igual lo hago de forma inconsciente, pero es que creo en ello. Es que, no soy absolutamente nadie sin sin los más cercanos míos, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Tornando ahora la entrevista a una parte más de dificultad en el camino, ¿cuál sería el momento más difícil
de tu trayectoria, tanto empresarial como de liderazgo, y qué aprendizaje te dejó? Pues fíjate, si uno se remonta al año 2001, quizá confluye tanto el momento más complicado a nivel personal que desgraciadamente he tenido como el profesional, y el personal probablemente coincida con mi hermano Ignacio y con mi hermana, fue la pérdida de nuestro padre. Realmente un momento en el que no nunca un buen momento para perder a un padre, ¿no? Pero si cabe, aquello era menos momento todavía, ¿no? Eh, Poco tiempo trabajando con él, poco tiempo de poder absorber las capacidades humanas y profesionales que tenía, y realmente, pues se va, ¿no? Eso queda un vacío a nivel, de personal, de una persona de, como te decía, de mi referencia que ha sido siempre en mi vida. Fíjate tú, hasta me emociono, ¿no? Después de tantísimos años, ¿no? Y a nivel profesional igual. Entonces, quizás ese sea, eh, el peor momento, tanto personal como profesional que he pasado. Y como aprendizaje es que los días amanecen, que por mucho que tú te acuestas y la noche se complica y se viene todo abajo y se oscurece tu propia visión, el día amanece y se puede confiar en las personas, y se puede confiar en los equipos, y se puede salir, y se puede crecer, y se puede mejorar, en tu trabajo día a día. Yo creo que ese es el momento más clave, quizá, a nivel personal y a nivel, particular, ¿no? He tenido momentos malos, pero he tenido momentos muy felices en mi vida, ¿no? El nacimiento de mi hijo, cuando me casé con mi mujer con la maravilla de persona con la que comparto mi vida, ¿no? Pero bueno, si me dices como más duro, quizás sea ese momento en el que confluía a nivel tanto personal como profesional Sí. un momento muy delicado. Entiendo que lo tendrías como, no solamente como referente, sino también como apoyo, ¿no? Y a lo mejor ahí sí pudiera haber ese momento, ¿no? Más Claro, de soledad. yo estaba haciendo un máster, una mentorización con alguien que para mí era mi referencia y mi ideal. Pues realmente cuando te cortan tu relación con tu cordón umbilical, pues sientes un vacío que es difícil, es muy complicado. Pero bueno, afortunadamente, mi hermano estaba trabajando en una gran compañía fuera de Granada, pues reajustamos y reordenamos nuestras vidas en torno a un proyecto común, y hoy pues damos gracias a Dios, ¿no? Y el esfuerzo que hemos tenido y con la gente con la que hemos trabajado, hemos conseguido pues remontar, el vuelo sobre unos cimientos sólidos que tanto mi abuelo, que nadie se olvide de él, que después de la guerra, tiene una visión, diferente, ¿no? La que podía tener mucha gente, y después con el trabajo de mi padre y toda su familia, pues hemos venido a darle una vuelta desde nuestra perspectiva, desde nuestro ámbito, desde nuestra etapa y nuestra época en la que nos ha tocado vivir. Como referentes que sois a nivel empresarial en Granada, habéis siempre apostado vuestra familia, como bien tú decías, desde tu abuelo, por esta tierra. ¿Qué potencial tiene Granada que todavía nos cuesta creérnoslo? Bueno, quizá, fíjate, es una cosa muy similar en cualquier lado, ¿no? Cuando uno, yo he tenido el privilegio de recorrerme mucho España, y en todos lados cuecen habas, ¿no? Realmente ese cortoplacismo, ese el no mirar el que tienes al lado, sino solo para... Creo que ese es un mal endémico de nuestro país, y en Granada no es menos cierto que también ocurre. Pero el potencial de Granada son sus personas, es su gente, es el talento que tiene Granada. Granada tiene talento, Granada tiene capacidad y mentalidad empresarial, y Granada tiene que crear el entorno adecuado para desplegar ese potencial que tenemos. Granada es conocimiento, Granada es, presente y futuro, y realmente, Granada, pues probablemente, y por eso estamos en las organizaciones, en este caso, defendiendo en crear ese clima, ese caldo de cultivo, ese terreno de juego en el que puedan desplegar las capacidades y el talento que tenemos los granadinos, para en pro y en beneficio de nuestra sociedad. Me quedo con el talento y la capacidad de trabajo que tienen los granadinos. Sin duda. No quería entrar en ese tema, pero ayer precisamente volví a leer una noticia que hablaba sobre una entrevista que te hicieron en 2001 y salía el tema precisamente de la infraestructura, ¿no? Que creo que se vuelve a repetir, no quiero entrar porque es un tema, un debate que seguimos insistiendo año tras año, pero
precisamente haciendo una reflexión sobre ello, el potencial que tiene Granada y el que tendría si esa infraestructura algún día también nos conectase de una manera más cercana, ¿no? Yo lo digo y lo vengo diciendo en los últimos años. Tengo la sensación, Alejandro lo cuento, siempre lo decía con el símil ese de subir siempre el mismo escalón. Estamos siempre hablando de lo mismo, siempre hablando de lo mismo. Yo creo que Granada, con una infraestructura acorde, estoy convencido de que competiríamos en otro nivel. Competir con herramientas en cualquier, póntelo en cualquier índole del trabajo, con herramientas de décadas pasadas, competir con gente con herramientas actuales. Pues realmente pues la competitividad se merma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Granada, con una infraestructura acordes al mundo en el que vivimos hoy y similares a las de otras provincias limítrofes, en este caso incluso en Andalucía, en Granada tendría un recorrido diferente y un estatus distinto. Bueno, hay que seguir convenciendo a la clase política que ese terreno de juego, esos entornos, esas condiciones, ecuaciones de entorno son más que necesarias para competir en igualdad de condiciones. Totalmente. Volviendo a lo que somos, volviendo a los jóvenes empresarios, ¿qué necesita hoy un joven para emprender y sin perder la ilusión, ¿no? Sin perder la ilusión en el camino, la motivación, la confianza, ¿no? Que esa semilla que te nace cuando decides iniciarte en tu actividad empresarial. No puede perder la ilusión, no puede perder la motivación, no puede perder la esperanza. Yo creo que tiene que llenar el depósito y poco a poco, cuando vaya bajando, que va bajando el nivel, rellenar ese depósito de ilusión, de confianza, de seriedad, de búsqueda de equipo, como estábamos diciendo, de realmente de no dejar en el cajón esa idea que la tienes en la cabeza y que realmente dudas en ponerla en funcionamiento. Yo siempre le digo, y cuando tiene la oportunidad de hablar con la gente más joven, yo digo, no guardéis en vuestro cajón, en un cajón, vuestra ilusión. Eso sí, medir el riesgo, siempre hacer experimentos al mínimo coste posible, porque el fracaso también está ahí. Los que somos empresarios sabemos lo que es fracasar en un proyecto y sabemos lo que es que no salga el proyecto como lo tenías previsto. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que hay que medir el riesgo, pero no dejar de intentarlo y de enfrentarse. Y para ello, vuelvo a lo mismo, recursos hay porque en el mundo hay muchos recursos, y cuando me refiero a recursos, quizá en este caso estoy pensando más en los monetarios, ¿no? En el propio dinero. Recursos hay, lo que hay que tener es capacidad para canalizar los mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues que no pierdan la ilusión, la motivación y las ganas y la esperanza de hacer su proyecto. Un recurso, de hecho, puede ser precisamente, ¿no? El acercarse a esas asociaciones, organizaciones empresariales. ¿Qué dirías que aporta estar en ellas? Bueno, yo creo que aporta, baños de realidad, en los que yo recuerdo, yo presido una organización de pequeños distribuidores de energía eléctrica que nace, fíjate tú, en el año 61. En el 61 había una dictadura en España y la gente que se agrupó lo hacía en conventos, en espacios algunos más restringidos porque no era tan sencillo formar el grupo, ¿no? Y yo creo que, lo que aprendí yo de eso es cómo compartir, situaciones y escenarios, que son comunes y que muchas veces en tu soledad pudieras creerte que es que era una especie rara, ¿no? Pues yo creo que esa confluencia en las organizaciones empresariales, hace muchísimo, ¿no? Ese networking que se llama ahora, ¿no? Esa capacidad de contacto y de crecer, incluso no solo de contarte el problema, sino de cómo crecer contigo. Yo creo que en ese sentido es muy buena. Y yo lo que le pido a las organizaciones empresariales, y esto quizá, pues, no está muy, vamos a utilizar el símil ese, la expresión esa que es muy fea, ¿no?, pero políticamente correcto, es que, lo que no se pueden acercar a las organizaciones empresariales y que la dinámica de las organizaciones empresariales sea solo los profesionales, sino que las organizaciones empresariales, en este caso, tienen que estar, pues, llenas de empresarios. Por supuesto, con buenos profesionales, como hacemos tú en tu empresa o yo en la mía. Intentamos tener los mejores profesionales en nuestro equipo. Pero
la esencia empresarial no ha de perderse en las organizaciones empresariales. Y yo creo que un grupo de empresarios juntos, analizando los problemas juntos y buscando las soluciones, son muchísimo más potentes, en este caso, para lograr sus metas, que de forma individual, cada uno en su entorno, ¿no? Así que pedir el acercamiento y organizaciones como esta, como AGE, que cada vez pues le pone más sentido, con grandes profesionales, con buenos profesionales, con buenas ideas y acercando a ese empresario, a esa parte empresarial más joven, a compartir y a buscar soluciones conjuntas a temas de problemas que muchas veces son paralelos, ¿no? O son sinónimos de unos de otros. Totalmente, yo creo, al final la asociación empresarial también es un lugar donde, o así lo vivimos en esos eventos que precisamente hacemos de networking, ¿no? Donde sientes que te escuchan y que comparten tus mismos problemas y al final es como un apoyo mutuo y de acompañamiento, ¿no? Y no solo para el lamento, sino también para la búsqueda de soluciones. Yo estoy convencido de que cuando 2 personas capaces se juntan, se multiplican realmente los efectos que puedan hacer, no se suman, se multiplican, incluso muchas veces de forma exponencial. Por tanto, de verdad, creo en la unidad en ese sentido del mundo empresarial y ojalá nuestro trabajo vaya creando ese ambiente para que el mundo empresarial se acerque a nuestras organizaciones. Gerardo, cuando pasen los años y la gente recuerde tu trayectoria, tu legado, ¿qué te gustaría que recordasen de ti? Bueno, mira, fíjate tú, no se trata lo del legado y todo eso me suena un poco demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí que me gustaría, pues que dijeran lo que a mí me gustaría que me dijeran hoy de mí. No dentro de 50 años, porque soy una persona seria, que soy una persona con principios, que no los vendo por un corto plazo de lo que sea, como desgraciadamente he visto que la gente es capaz de hacerlo, pues que tienes principios, que eres honesto y que creen en el mundo empresarial, que crees en la libertad de empresa, en la libertad de tomar tus propias decisiones sin el intervencionismo que estamos acostumbrados en los diferentes gobiernos y que realmente pues se preocupa también un poco por la sociedad en la que vive. Yo, si alguien dijera de mí eso hoy, pues me valdría que lo dijera dentro de 50 años, o dentro de 30 o dentro de 10 minutos, ¿no? Así que yo creo que eso, como una persona normal y que ha participado por sus negocios, por los negocios de su familia, pero que nunca perdió también pues el beneficio que la empresa reportaba a la sociedad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por contar esta parte más personal. Hoy tenemos un chesteraje con público y entre el público te van a lanzar una serie de preguntas. Pues un placer y con el público seguro que hasta mejor, lo que queráis. Bueno, pues seguimos a continuación con las preguntas de nuestro público. Hola, buenos días. Pues yo soy Patricio González de PGBA Auditores y Consultores. Y Gerardo, tenía una pregunta, no sé si incómoda para ti. Vamos a ver. Estamos hablando de tener principios, de apostar por nuestros valores. Llevas a gala lo de tener un gran equipo en el ámbito privado, en las instituciones que también estás al frente. Mi pregunta va más alineada o más pensada para cuando te quitas ese sombrero y a modo de espectador ves las empresas desde lejos, si realmente ves ese equipo cohesionado, ese liderazgo tan potente en los dirigentes que están al frente, y también desde el ámbito público, qué grandes debates nos están abordando y en consecuencia si estamos sobreprotegiendo a nuestra sociedad y tenemos la piel muy fina ya, que a estas alturas creo que, como bien presentimos o creemos que se toca momentos difíciles y toca abrocharse el cinturón. ¿Tú cómo lo ves? Pues toca abrocharse, no, apretárselo. Abrochado tiene que estar y hay que apretárselo. Mira, a nivel institucional, y me refiero a las organizaciones empresariales ahora, lo decía antes con la conversación que teníamos, que ojo en confundir los intereses personales de los intereses de la organización. Yo siempre lo digo con el símil de esa fina línea delgada que separa el interés de la organización del interés para lo que está creada la organización. Y realmente no nos podemos inmiscuir de esta cuestión y siempre pensar el interés de la organización,
porque al final eso es pensar en el interés propio de los que trabajan en la organización. Y por tanto se pierde el prisma del interés para lo que está creada la organización, que es la defensa, en este caso del mundo de la empresa, y hacerlo mejor. En ese sentido hay que tener muchísimo cuidado. Yo decía y aludía a esas entrevistas que puedes tener con personajes como citaba a Su Majestad el Rey, en la que no puedes olvidar que tú no estás allí por ti, que tú no estás allí ni siquiera por tu organización, que tú estás allí para defender los intereses de las pymes, en este caso, cuando yo estaba. Por tanto, eso es un tema que se está dando, desgraciadamente, y por eso yo creo que acercar las necesidades y no separarse ni de un milímetro de los intereses de la empresa, aquellos que estamos al frente de organizaciones empresariales, es más que fundamental. Y a nivel de la política, pues ocurre un poco igual. El cortoplacismo en el que está inmersa la política hace que absolutamente nadie mire más allá de los próximos, como mucho, 4 años de su propia legislatura. Realmente, decía un dirigente sindical, fíjate que no es ni siquiera un empresario, una referencia que pudieras tener, pero de todo el mundo se aprende, de los sindicatos también, créeme. Y este dirigente empresarial, sindical decía que se gobierna o que los políticos están a golpe de tuit, algo así, ¿no? Pues sí, realmente ese corto plazo, ese mañana que sale en el periódico, pues esa mañana que sale en las redes sociales de respecto a ese es tu problema. No, yo creo que tú tienes que levantar la cabeza como dirigente político y mirar al medio y largo plazo, porque nuestras empresas miran al medio y largo plazo. Por supuesto, teniendo en cuenta el corto, el inmediato, porque no puede ser de otra manera estar de alguna manera gestionando tu empresa, pero levanta la cabeza. Bueno, pues desgraciadamente quizá eso está ocurriendo en la clase política y sí que es cierto que muchas veces se malinterpreta esa protección o esa, de alguna manera, tener en cuenta a la propia sociedad, ¿no? Las tasas de paro así lo indican, hay muchísima gente sin trabajo y, sin embargo, los empresarios no encontramos a gente para trabajar. Bueno, pues yo decía, para que quede bien, de forma correcta, las políticas, en este caso de empleo, están desacopladas de las políticas sociales. Eh, y lo creo a pie juntilla. Creo que las políticas de empleo están desacopladas, totalmente desacopladas de las políticas sociales. Y yo creo que las políticas sociales tienen que estar para lo que tienen que estar y las políticas de empleo tienen que estar para lo que tienen que estar. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En los dos aspectos que dices son capitales para el futuro. Muchas gracias. Buenos días, Gerardo. Agradecerte que estés aquí con nosotros y que podamos participar en este coloquio. Mi nombre es Miguel Fernández. Yo soy promotor de varias empresas de emprendimiento que queremos poner un museo interactivo Personajes en Granada. Ahora estamos con un proyecto de software para ayuntamientos y lo que nos encontramos al final es que nos da la sensación de que cada organismo en nuestra ciudad, en Granada, va un poco a lo suyo. No hay coordinación, por ejemplo, Cámara y Confederación, por supuesto, Diputación por un sitio, Ayuntamiento por otro. Y al final buscamos una cosa y te preguntamos, ¿qué fondos de capital privado existen en Granada por la cercanía, que puedes acercarte, presentarte tu proyecto, que vean que eres una persona de confianza para poder gestionar ese proyecto? Tú que estás relacionado y que conoces muy bien, que conoces mejor que nadie el foco empresarial en Granada, ¿existen fondos en Granada de capital privado? ¿Existen iniciativas privadas donde un emprendedor pueda llevar su proyecto? Bueno, hace una pregunta muy profunda, porque realmente no se puede responder en un par de minutos, pero como idea general sí te digo, desgraciadamente el problema que existe, fíjate tú, y en esto hay que asumirlo como empresario, no es si hay o no hay, sino la intención o no que tenemos los empresarios de la búsqueda de financiación que no sea la banca comercial. Que es muy importante la banca comercial y no estoy desmejorando ni por supuesto, ¿no? La banca comercial que todos conocemos, ¿no? Pero probablemente sea la única herramienta que el mundo empresarial, y no solo granadino, sino a nivel de España, y eso lo he palpado y lo he visto, la pequeña y mediana empresa española, la pequeña y mediana empresa española, el autónomo, no tiene más visión que la banca comercial para la financiación. En Granada,
nosotros desde Cámara de Comercio, fíjate, hemos intentado levantar una estructura de capital para la búsqueda de proyectos. Está en camino, quizá ha tenido algún contratiempo en esa formación, pero créeme que en Granada llegan los fondos y el capital de cualquier parte del mundo. Yo creo que es mucho más como organizaciones, y en el caso en el que estamos hoy, como es AGE, ¿no? En el que tenemos que incidir y tenemos que de alguna manera meter en la cultura empresarial de nuestra tierra que hay capacidades o que hay mecanismos y modos de financiación alternativos muchísimos en el mundo, porque créeme que yo he sido partícipe de algunas operaciones con fondos, ya te digo, que están en el mundo y estarán encantados de estar en Granada. Creo que muchas veces es mucho más importante que la cultura y el conocimiento del mundo empresarial sea el más adecuado, más que haya 1 o 2 o 25 fondos con gestión o capital granadino. Yo creo que lo que tenemos que tener es la capacidad de saber dónde está la oportunidad, en este caso dónde está nuestra capacidad de financiación y poder atacarla. Y en eso ahí, créeme, Granada es una parte más y esencial que puede llegar capital de cualquier parte en cualquier forma. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Es verdad que lo creo lo que te estoy diciendo porque no es un problema de que haya aquí una herramienta. Es decir, es un problema de que los empresarios no conocemos las herramientas que hay. Porque el capital viene de cualquier parte del mundo y está dispuesto a trabajar en un proyecto en Granada o en Pekín, ¿no? Entonces, ojo que tenemos ahí un déficit nosotros de que es difusión, cultural y precisamente. de conocimiento Sí. que desgraciadamente cada vez te sorprende más que hay gente que dice, no, pues está hablando con una gente que está haciendo el tema de bolsa y mercado. Hicimos nosotros en CEPIM una ronda por todas las provincias de España, por muchísimas provincias. A Granada vinimos para enseñar un poco bolsa y mercado. Fíjate, ¿no? Que muchas veces dices tú, ¿esto va conmigo? Bueno, pues ojo, que hay proyectos que bien armados, bien contados y tienen capacidad de entrar en cualquier tipo de financiación alternativa que no sea la banca comercial. Realmente, nosotros decíamos, dentro del programa que estábamos haciendo, de la iniciativa, esa Granada Global que estábamos haciendo, tan importante era poner Granada en el mundo como que el mundo venga a Granada. Es decir, no puede ser unívoca la dirección, tiene que ser bidireccional. Y ahí, en ese sentido, estamos trabajando porque tan importante es salir fuera, que es muy importante, como que la gente de fuera venga a Granada, ¿no? Y ahí estamos trabajando mucho. En ese sentido, en Cámara de Granada y Confe estamos trabajando mucho esa cuestión. Hola Gerardo, encantado de conocerte personalmente, aunque te había visto mucho en los medios. Mi nombre es Juan Manuel Galdón, de Instituto de Innovación, Ciencia y Empresa, donde tenemos desarrollado un ecosistema de software Norma Pro para automatización de procesos internos de negocio. Y de esto quería hablar un poco. Y de hecho ayer hubo elecciones del Parlamento andaluz y son momentos en los que se tratan un poco qué país queremos, ¿no? Y la realidad es que los empresarios nos encontramos con que en España se publican aproximadamente 1 millón de páginas de boletines oficiales al año, de las cuales aproximadamente la mitad suelen ser normas nuevas o modificaciones de normas que ya existen. Y esto trae consecuencias para el empresario. Y tú lo habrás vivido como empresario y luego habrás vivido en foros en organizaciones empresariales. Se me ocurren a raíz de esto muchísimas preguntas, pero quizás las sintetizamos en esta circunstancia de esta vorágine normativa y legislativa ahuyenta a los nuevos empresarios o emprendedores a que sigan hacia adelante. ¿Qué deberíamos de cambiar bajo tu punto de vista en este país para facilitar esta tarea? Pues muchas gracias. Me encanta la pregunta porque probablemente algo de cuando estaba hablando con Alejandro que se me quedó en el tintero y ahora lo refresco con tu pregunta. En esa pregunta que decíamos antes que hablábamos del intervencionismo en el que estamos sometidos, ¿no? Realmente creo en el libre mercado, en la libre empresa, en la libre
decisión del mundo empresarial y no el intervencionismo constante del gobierno. En ese sentido, ese intervencionismo va por ahí, ¿no? Todo se regula y se hiperregula. Realmente es muy complicado. Los trámites de cualquier proyecto empresarial puede pasar más de una década para obtener los permisos correspondientes y poder empezar tu proyecto. Eso no tiene sentido alguno. Yo creo que ahí, si te digo, y cojo tu pregunta para decirte de que advierto ese peligro, esa situación, difícil situación para la empresa, y creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer en este país es la reforma de la propia administración. Yo creo que ese es el elefante en la habitación que absolutamente nadie quiere ver. El sistema no quiere advertir que tenemos una administración ineficiente. Y no pasa nada. Y yo creo que realmente en la COE, el Instituto de Empresa, hizo un estudio hace algunos meses que son miles de millones las que recurrentemente, año tras año, tenemos como coste por por esa ineficiencia de la administración. Ojalá haya alguien en este país valiente, en este caso desde el marco político, que afronte una reconversión y una mejora en la eficiencia de la administración, porque eso conllevaría, como tú bien dices, de alguna manera racionalizar la norma. Y bueno, el gobierno andaluz ha intentado hacer algo, ¿no? Saca una norma, quito otra. Tiene que ir, las cuestiones tienen que venir por ese escenario, ¿no? Es verdad que estamos hiperregulados y cuando uno ya sale del ámbito provincial, hace el ámbito regional, nacional, y te vas al europeo y llega un momento que nosotros a nivel de proyecto, a nivel empresarial, me ha ocurrido que el mismo informe lo he tenido que dar a 4 organismos. 4 organismos diferentes, el mismo informe. Pero bueno, no puede haber una coordinación entre la propia administración para que no sean 4 organismos diferentes los que te pidan la misma documentación que te hace de alguna manera dilatar el proceso en el que estás participando. Bueno, yo creo que ojalá, y aprovecho porque Alejandro me hizo una pregunta antes, aprovecho para decir que uno de los retos claros que tiene este país es la reforma y la eficiencia en la administración. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta vamos a tener a Laura Barrilado. Buenos días, Gerardo. Lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y bueno, yo soy Laura, soy la fundadora y la CEO de Laura Barrilado Wedding y Events, una empresa que empecé con 21 añillos y que ahí llevo en esta aventura del emprendimiento. Mi pregunta viene al hilo, al emprendimiento, a los jóvenes y a los sectores. ¿A qué sector o a qué sectores crees tú que nos vamos a acoger los jóvenes en los próximos años? Bueno, yo creo que nuestra provincia, porque si habla del ámbito Sí, mundial, sí, yo te digo a nivel Granada. si nosotros centráramos un poco en el ámbito de la provincia de Granada, creo que sin abandonar sectores que creo que han sido clave y seguirán siendo clave en nuestra provincia, como es la agricultura, como es todo lo relacionado con el mundo de la construcción, digamos, o el turismo. Yo creo que sin duda aparece un nuevo vector que es el conocimiento. Yo creo que la palanca, el vector del conocimiento ha de ser ese cambio de paradigma para la provincia de Granada y complementar los sectores tradicionales que nos han sustentado hasta hoy. Y en ese sentido creo que la Universidad de Granada tiene mucho que decir y todo aquello que está relacionado con el conocimiento. Yo creo que todo con el conocimiento, incluso el perfil sanitario o biosanitario del conocimiento está poniendo un pie claro en Granada, pero a nivel de conocimiento en regla general. Tenemos el acelerador de partículas, el INMIT DONES, ese proyecto de instalación científica más grande que será de España, que tiene que ser como palanca, tiene que ser como la capacidad de dar un pasito más. Y yo creo que por ponerlo a nivel general y no entrar en el detalle, es el conocimiento como vector de crecimiento. Estupendo, muchas gracias. Pues por último tenemos a José Cruz de Rodit. Gerardo, comparto con los compañeros el agradecimiento que estés aquí con nosotros. O sea, que nos vemos en muchos sitios y
y siempre es un placer escucharte. Y bueno, pues la pregunta va basada en los reemprendedores, que somos la siguiente generación de las empresas familiares, como también eres tú. Claro, ahora pues nos encontramos con varios problemas que no nos encontraron nuestros padres o nuestros abuelos en su momento. Y bueno, ¿cómo ves la salud de estas empresas, que son la gran mayoría a nivel ya no solo granadino, sino a nivel nacional? ¿Cómo ves la salud y cómo ves el futuro? Vamos a centrarnos en Granada. ¿Cómo ves el futuro de las empresas familiares en Granada? Bueno, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? O pretendo serlo. Yo soy, como tú bien dices, yo soy tercera generación de una empresa familiar y lo veo con cautela, pero con mucha ilusión y una perspectiva positiva, ¿no? Del futuro de la empresa. Es verdad que, fíjate, tu intervención me hace pensar muchas veces la semántica, el vocabulario, el léxico en el que utilizamos alrededor del mundo empresarial. Y ahora hablamos de emprendedores. No sé por qué en este país hemos acuñado la palabra emprendedor y hemos desterrado la del empresario. No sé a qué obedece, no sé si es a animadversión a la palabra empresario del, perdonadme la expresión, del tío del puro que explotador, no lo sé, pero es que empresario abarca unas connotaciones que me parecen que no se pueden olvidar. Entonces parece que el emprendedor, solo el emprendedor, tú que eres tercera generación o yo soy tercera generación o cuarta o quinta generaciones, todas las mañanas emprenden. Todas las mañanas tiran de su persiana para arriba y emprenden la actividad que desempeñan, ¿no? Entonces, ¿por qué refugiarnos en palabras que realmente, pues no sé, yo de alguna manera no me gustan, ¿no? Porque yo la palabra empresa, empresaria o empresario me parecen tan grandes, me parecen que abarcan tantísimo que me da pena que en este país se destierren, ¿no? Y yo creo que viene una hornada, creo que viene hornada de empresarios, de empresarias, de chicos, de chicas, de segundas generaciones, terceras generaciones, cuartas generaciones en la empresa granadina, con mucha capacidad. Con mucha capacidad, con mucha formación, con mucha amplitud de mira, que realmente no son las que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos hace 30, 40, 50, 80 años, ¿no? En el que el empresariado granadino probablemente se miraba demasiado el ombligo, y no levantaba la cabeza y veía lo que tenía alrededor. Yo creo que nuestra hornada de gente joven ahora al frente de las diferentes empresas están teniendo un papel, creo que importante en el levantar la cabeza. Primero, gente formada y muy bien formada, gente capaz de estar en cualquier parte del mundo en cualquier momento, gente capaz de mirar a su competidor incluso más cercano para hacer un proyecto más grande y poder crecer. Yo creo que la mentalidad del mundo empresarial granadino ha mejorado. Nos cuesta mucho trabajo mejorar nuestra especie porque partimos de gente que fueron los antepasados nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, que probablemente son sin igual, pero tenemos la obligación de intentar superarlos al menos, ¿no? O creernos que los podemos superar. Y yo creo que en ese trabajo es el que tenemos que centrarnos. Así que espero y creo que viene una época del mundo empresarial granadino con gente muy formada, muy capaz, que mejorará el tejido productivo de nuestra tierra. Bueno, presidente, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por prestar tu tiempo a nosotros, que es un tiempo muy valioso y nosotros muy orgullosos también de que nos hayas trasladado tus inquietudes, tu forma de pensar, tu pensamiento, tu forma de liderar. Hemos hablado de equipo, un equipo tan importante al que también agradecemos que estés hoy aquí con nosotros. Y queríamos invitarte a que nos hagas esa reflexión final para cerrar este chesteraje. Uf, qué difícil, ¿no? Porque hemos hablado tantas cosas, Alejandro, esta mañana, que realmente me invaden un montón de ideas que pudiera compartir, pero en un par de minutos o en un minuto, ¿no? Yo creo que poner en valor a la empresa, ¿no? Yo creo que en una sociedad justa, en una sociedad que quiera tener progreso, en una sociedad que realmente evolucione, el papel de la empresa ha de ser fundamental, ha de ser esencial. Creo que una sociedad que realmente tenga futuro es una sociedad que crea
en su empresa. Y por tanto, desde el punto de vista que nos corresponda, desde la atalaya que nos tenga la oportunidad de trabajar, hemos de trabajar por ello. Desde las organizaciones empresariales, como es vuestro caso, desde AGE, que os agradezco sinceramente la labor que estáis haciendo y la idea con la que estáis trabajando en AGE tan transversal en el mundo de la empresa y para la gente más joven. Como Confederación Granadina de Empresarios, como la Cámara de Comercio, yo creo que somos entidades que al final lo que tenemos que intentar trabajar para ese bien común, para ese interés común, no personal, cortoplacista, que desgraciadamente estamos viendo del mundo de la empresa. Así que quizá lo más importante para nosotros son las empresas, es la empresa como tal, quedémonos con la palabra empresa y siempre, siempre detrás de una empresa están las personas. Yo creo que esa unión que es sí o sí, es empresa por encima de todo y empresa es sinónimo de persona. Detrás de la empresa estamos personas y por tanto se convierte en el núcleo por el que tenemos que trabajar. Así que muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer, a vuestra entera disposición y ojalá el trabajo en este caso de AGE, como parte que soy de la Confederación Granadina de Empresarios, el trabajo de la propia Confederación Granadina de Empresarios, de la Cámara de Comercio, haga una sociedad mejor, una provincia de Granada mejor, y ese es nuestro cometido y nuestra forma de trabajar. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos, por este tiempo, compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente Chester AG. Será un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.